Para hablar de los perjuicios que pueden provocar los recortes en las economías más humildes. Díaz Malaguilla reprochaba que quieran disfrazar la denominación de los recortes con otras palabras más comedidas y que los partidos políticos con mayor representación asistan impasibles a lo que está ocurriendo. El Partido Popular de la localidad no es valiente para desvincularse de estas actuaciones que está cometiendo su partido como si fuese un patriarcado, insinuando que lo hacen para así poder ascender en sus aspiraciones políticas. Otros sí han abandonado sus filas al comprobar que estas medidas son atrocidades. Están haciendo, y no creemos que son de la clase política, los locales, de esos que se desvinculan de las posiciones que presenta el Partido Popular cuando estas medidas no son buenas. Creemos que los políticos locales del Partido Popular no se van a desvincular, entre otras cosas porque de esta forma, desvinculándote, no se hace carrera política y no se asciende, y parece ser que son los únicos propósitos que tienen algunos dirigentes locales. Por su parte, el PSOE sigue la misma línea que a nivel nacional está tocado y hundido. Llorando y pataleando no se llega a ningún lado, ni acercándose al PP para apoyar sus medidas. Deberían estar al lado de los ciudadanos, argumentaba la militante de izquierdas. En otro orden de cosas, Díaz Malaguilla definía el término esclavitud para asemejarlo a la situación en la cual se ve sometida la ciudadanía con las medidas publicadas el pasado 14 de julio por el Boletín Oficial del Estado. Los mayores recortes sociales de toda la democracia, una estafa de guante blanco para la sociedad española que pretenden acabar con los derechos básicos de la clase trabajadora, los derechos de los dependientes, de los parados y de la gente más humilde. Por ejemplo, desde esta fecha el ciudadano pasará a ser posesión absoluta del Estado. Y las medidas que refuerzan mi argumentación son las siguientes. Voy a pasar a leerlas según el BOE del 14 de julio del 2012. Por un lado, se suspenderán los convenios colectivos y los acuerdos que afectan al personal laboral, cuando concurra una causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Gobierno va a tener el poder de suspender o anular un convenio colectivo, ese que acuerda los derechos del trabajador en su puesto, cuando a él le parezca, cuando él considere que las circunstancias económicas son desfavorables y tiene que anular ese convenio. El Estado adoptará criterios vinculantes de movilidad y asignación de puestos de dicho ámbito, teniendo en cuenta la competencia para acordar en su caso los cambios de adscripción de puestos o la redistribución de efectivos que sean necesarios para una asignación más eficiente y adecuada de los recursos humanos sin que el trabajador público pueda negarse. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo quizá demasiado extremo, pero para que todos nos entendamos. Esto quiere decir que si en un hospital público sobran cirujanos y faltan, por ejemplo, celadores, el Estado va a poder destinar a ese cirujano al puesto de celador y este cirujano no va a poder negarse en ningún momento, porque si se niega a ocupar ese nuevo puesto de redistribución laboral que se le ha asignado, será motivo de despido. Se suprimirán durante el 2012 la paga extraordinaria de diciembre, así como el complemento específico o pagas adicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a retirar la paga extraordinaria, pero lo que no nos han contado es la letra pequeña que tiene esta parte del BOE, que dice que se dará esta paga a partir del 2015 a través de planes de pensiones o contratos de contingencia de jubilación, siempre y cuando se hayan de alcanzar los objetivos de déficit previstos por el Gobierno para el 2015. Estos objetivos no se van a alcanzar porque ya los técnicos económicos de la Unión Europea han dicho que no se van a alcanzar, por lo tanto, esos trabajadores que pierden su paga extra no la van a recuperar. Esto es mentiras que nos ha contado el Gobierno. Por otro lado, la subida general del IVA del 18 al 21%, del 8 al 10% en el reducido. ¿Esto qué significa? Pues significará que si nosotros, por ejemplo, vamos a comprar una camiseta valorada en 15 euros,
Actualmente, con el 18%, pagaríamos 17,70 euros. Al sumar el 21%, dentro de 2 meses, en septiembre, se nos quedarían 18,5 euros, es decir, 45 céntimos más cara que actualmente. La bajada de las prestaciones por desempleo de hasta un 50% de la base reguladora en el 6º mes. Esto quiere decir que una persona que está cobrando lo que todos llamamos el paro, un paro de 700 euros, dentro de 6 meses, si el Gobierno, con las medidas y las cuestiones que han planteado, lo consideran, a los 6 meses puede cobrar 350 euros, no todo lo que tenía en la base reguladora. También se va a eliminar el subsidio a los mayores de 45 años. Parece ser que el Gobierno central considera que los mayores de 45 años no necesitan el subsidio, pueden mantenerse del aire. La bajada de un 15% a quienes perciben la ley de dependencia, aquellas personas que tienen un familiar dependiente y que por ello perciben una prestación, se les bajará el 15% de la asignación que tienen a día de hoy. El ataque, y este es uno de los puntos que más me indigna como mujer, es el ataque a la dignidad de la mujer y a la lucha contra la violencia de género. Estos individuos, estos políticos, han decidido bajar un 65% las ayudas destinadas a la asistencia de mujeres y niños víctimas de la violencia de género. Parece ser que esto ya no es una lacra, que es algo que ya no existe en España y por eso han bajado un 65%, me reitero, las ayudas o las prestaciones a estos colectivos. La subida de un 4% en los impuestos a los autónomos, a lo que se le añade la subida del 3% que abonan trimestralmente. La reducción de un 30% en la ayuda del alquiler a los jóvenes que actualmente perciben esa ayuda, la ayuda para el alquiler, y la anulación completa de esta ayuda para los que pretenden optar a ella. También se eliminará la deducción por compra de vivienda para todos aquellos que compraran vivienda antes del 2006 y para los que la compren a partir del 2013. La privatización de las escasísimas empresas públicas que quedan en España, como puede ser Renfe, Adif o Aena. La liberación de los horarios comerciales. Esto lo que supone es que el trabajo para aquellas personas que se dedican al sector comercial sea más de explotación masiva y peores condiciones laborales. La reducción de liberados sindicales que puedan defender precisamente estos derechos. Desde luego no les interesa que existan liberados sindicales que les digan que esto no está bien y que se están saltando los derechos del trabajador. Sin embargo, añadía María Eugenia Díaz, no se han planteado medidas para los pudientes, los bancos o las grandes fortunas. Todo lo contrario, se ha inyectado una gran cantidad de dinero para ellos desde el Banco Central Europeo. En cambio, ninguna medida, ningún ajuste se ha planteado para los ricos, para los pudientes, para los banqueros o para las grandes fortunas. Para estos, en cambio, les hemos inyectado una cantidad muy grande de dinero a través del Banco Central Europeo. Pero para nosotros, como digo, para el trabajador, para el parado, para esos, y permítanme la expresión, que se jodan, que esto fue lo que dijo un espécimen de la naturaleza que existe y que tienen entre sus filas el Partido Popular, que sin duda alguna lleva la mala sangre en sus venas, porque el ejemplo de las personas que pertenecen a su familia y que están en política han dejado claro que todos cojean de la misma pierna, por así decirlo. Esta persona representa sin duda la realidad de un partido, del Partido Popular, un partido y un gobierno que nos ha hecho retroceder en el tiempo, que nos ha hecho perder derechos laborales, perder incluso, permítanme también decirlo, dignidad como personas. Parece que se han decidido a cumplir el deseo de quien fuera su socio fundador, Manuel Fraga, el que dijo sin que le temblara la voz que no cesaría su empeño en volver a ver, hasta que no volviera a ver al obrero andar en alpargatas. Pues parece ser que este es el único objetivo electoral que tiene el Partido Popular. Se lo han tomado en serio porque todas estas nuevas medidas hay que sumarlas aprobadas con anterioridad también por este partido. La reforma laboral, esa que reducía a 22 días el despido barato que se llamó, por año trabajado, esa que permitía el despido por absentismo laboral por causa médica justificada, la subida indiscriminada de impuestos,
la eliminación de becas de estudio, la supresión de ayudas a comedores escolares, la subida de tasas universitarias, el despido de miles de docentes, una verdadera guerra nuclear para el sistema educativo español, el repago sanitario de medicamentos, el cierre de hospitales, la venta de hospitales públicos a congregaciones religiosas o a organizaciones religiosas, el cierre de ambulatorios, el despido de miles de trabajadores del sector sanitario, las políticas cargadas de pinceladas racistas, como por ejemplo la no atención sanitaria a los sin papeles, los recortes masivos en gasto social y un larguísimo etcétera. En definitiva, la desmantelación absoluta del estado de bienestar del que disfrutábamos. En rebelión a esta dictadura camuflada, que no permite ni la manifestación, apuntaba Díaz, animaba a la población a sumarse a tomar la calle y gritar no a lo que se está haciendo. El pueblo fue quien les dio el gobierno, recordaba, y solo el pueblo puede quitarlos de su posición. Esta tarde en Ciudad Real a las 8:30 saldrá la manifestación desde la estación de autobuses y avanzará hasta la plaza del Ayuntamiento. Izquierda Unida estará allí, aunque no como partido político, sino como ciudadanos disconformes con estas medidas. Animo a los solaneros a que, por ejemplo, mañana o esta tarde, cuando se emita este informativo, el 19 de julio nos acompañen a una marcha que se va a realizar en Ciudad Real, que está convocada por todos los sindicatos y que pretenden gritar una vez más la disconformidad que debe existir, como digo, con estas medidas. Saldrá esta manifestación de la estación de autobuses de Ciudad Real y avanzará hasta la plaza del Ayuntamiento. Muchos de los representantes de Izquierda Unida estaremos allí, no como Izquierda Unida, sino como ciudadanos que apoyan los planteamientos de la ciudadanía y de la gente que está disconforme con lo que se está haciendo. Y sobre este mismo tema también se alzaba la voz desde el PSOE local,